Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, hermanos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este canal, ¿verdad? El sello del Dios viviente en YouTube y la página en Facebook también, el sello del Dios viviente. Les solicitamos que se suscriban, ¿verdad? Que activen la campana para que sigan recibiendo notificaciones del canal cuando se comparte un video, cuando se cargue algún video en especial o etcétera. Bien, vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? El libro de Hebreos y Apocalipsis, un contexto histórico, una generación de reavivamiento y de reforma. Para el mundo cristiano, el libro de Hebreos es un libro de importancia, así como el libro de Apocalipsis. Para el pueblo adventista del séptimo día, ¿verdad? Este pueblo que se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, es de mayor importancia aún, porque en estos libros se presentan, así como en el libro de Daniel, las bases, los pilares de su fe, la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, por mencionar algunos de los pilares de nuestra fe. En el libro de Hebreos y Apocalipsis también, ¿verdad? Específicamente en el libro de Hebreos también surge, ¿verdad?, como respaldo de nuestra fe, pero surge en un contexto histórico, el cual nosotros debemos de saberlo y conocerlo, así como en el libro de Apocalipsis. Creo que la gran mayoría en algún momento ha estudiado acerca del contexto del libro de Daniel, cómo es que viene, cómo es que surge, poco acerca del libro de Hebreos y Apocalipsis. ¿Cuál es este contexto histórico en el cual es presentado? Sin más voy a continuar con el estudio, ¿verdad? Vamos a presentarlo. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, primero quiero presentar esta base, la cual es Éxodo 25:8. Esta base bíblica nos muestra que Dios le pidió a su pueblo de Israel cuando fue librado de Egipto, ¿verdad? Cuando fue liberado, cuando ya no estaba allá y en el desierto, Dios le dijo, en Éxodo 25 se registra, que le hicieran un santuario para que Él habitare entre ellos. Entonces se debería de recoger una ofrenda de todas las piedras preciosas, del oro, de todo, de todas las cosas que se ofrendaran de acuerdo a lo que se necesitaba en el santuario. Este santuario, ¿verdad?, tendría que ser hecho conforme al santuario celestial. Dice Éxodo 25:40 que sería conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Ojo, y quiero hacer hincapié en esto porque cuando Dios le mostró a Moisés que el santuario celestial era el modelo a seguir, el pueblo de Israel poco entendió acerca de esto. El pueblo de Israel dejó de ver que había un santuario celestial, que Dios, dice el libro de Hebreos, Dios lo asentó y no el hombre. Es decir, que el santuario terrenal era una réplica de ese que estaba en el cielo o que está en el cielo. Y eso dejó de estar en la mente del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es necesario poner este contexto porque así surge todo esto. Ya como una nación, ya, ¿verdad? Israel como nación, las 12 tribus de Israel formándose como una nación fuerte, nace bajo esta institución, ¿verdad?, de todas las ceremonias que se practicaban en torno al santuario, en torno a la purificación del santuario. Entonces, todo este sistema de ceremonias, hermanos, tenía un propósito y eso es lo que vamos a ir entendiendo con la ayuda de Dios. Nosotros sabíamos que este santuario era, valga la redundancia, santo, porque santuario significa lugar santo, ¿verdad? Entonces, este tabernáculo, el cual se había destinado para que Dios morase en él, era santo precisamente por la presencia de Dios. Ese concepto que los judíos apropiaron como la Shekinah, la presencia de Dios, ¿verdad?, permanente ahí. Entonces, ese concepto, hermanos, se dio porque dentro del tabernáculo de reunión habían dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, en el cual estaba el arca, y en esta arca estaba contenida el testimonio, es decir, la ley de nuestro Dios. Y ahí estaba contenida esta arca, y ahí estaban los dos querubines, y la presencia de Dios, como estamos tratando de representar aquí en la imagen, ¿verdad?, estaba ahí.
Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en mente a lo largo de esta presentación, porque es necesario comprender que el tabernáculo era santo porque la presencia de Dios estaba ahí, se manifestaba ahí, porque la ley estaba ahí. No había nada mágico en esta ley, ¿verdad? No había nada de magia en esa madera cubierta de oro. No había nada mágico, ni poderoso, ni un poder misterioso. Si el pueblo de Israel hubiese entendido que este lugar era santo, pero lo era porque la presencia de Dios se manifestaba ahí, hubiese entendido que todo ese lugar, así como se le dijo a Moisés, el lugar que pisas tierra santa es, ¿verdad? Quita tus sandalias donde estaba en la zarza, así como se le dijo a Josué, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. No lo era porque en especial esa tierra fuera santa, sino lo que hacía eso característico o peculiar como santo era porque la presencia de Dios cubría el tabernáculo. Eso era lo que el pueblo de Dios debía de entender. Había enseñado nuestro Dios que allí se declararía, dice en Éxodo 25:2, allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre la cubierta, ¿verdad? Es decir, el propiciatorio que estaba en esta arca, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Esto, hermanos, era lo que el pueblo de Israel debía de entender, que Dios se declararía a su pueblo en este lugar. Por eso era denominado el lugar santísimo. Dios se manifestaba ahí. Y bueno, se muestra también que a lo largo de la administración Dios daba testimonio de sí mismo también en el atrio, ¿verdad? En el lugar santo. Y en este momento se cita el lugar santísimo. Entonces, era santo todo esto, era santísimo porque la presencia de Dios se manifestaba en este lugar, en el tabernáculo, o como comúnmente se conoce como el santuario terrenal. Muy bien, vamos a leer esta cita. Dice, Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. El propósito de todo esto, hermanos, era de que Dios como nación revelase el carácter a los hombres, su carácter, el carácter de Dios a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales, ojo, como manantiales de salvación en el mundo. Y les encomendaron los oráculos, ¿verdad? Los oráculos del cielo. ¿Cuáles eran estos oráculos del cielo? Bueno, todo este sistema de sacrificios que nosotros vemos que se hacía era el evangelio que estaba siendo predicado a través de estos símbolos, a través del cordero, ¿verdad? Que representaba al cordero de Dios. Cordero de Dios. Ajá, este Cordero de Dios precisamente era lo mismo que el Señor Jesús. Entonces, todo esto, hermanos, todos esos sacrificios, todo era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de su voluntad era manifestado aquí. El pueblo debía entender que la paga del pecado era la muerte. Y como un Salvador se presentaba este Cordero como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver la cita, dice, en los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Se había perdido el conocimiento de Dios y por eso manda a Israel, la forma como nación y la utiliza para que se predique el Evangelio. Recordemos que en Deuteronomio se dice, mira, vas a tomar la tierra no por tu justicia, le dice el Señor, no porque eres justo. Dice, porque yo conozco que tú eres pueblo de dura cerviz. No vas a tomar la tierra, dice, sino por su injusticia. En Génesis capítulo 5 se había profetizado a través de Abraham, ¿verdad? Se declara ahí que se tomaría esta tierra, la tierra prometida, esta Canaán sería tomada, dice, pero que después
su simiente habitaría, ¿verdad?, como siervo, hasta que la maldad del amorreo se cumpliese, ¿verdad? Por 400 años estarían ahí. Es decir, cuando pasa el pueblo de Israel y es liberado, ya se había cumplido esa profecía. Y Dios acordó de su pueblo y lo liberó de la esclavitud en la que estaba, y ahora lo formaba como nación para que pudiese llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de estas naciones que se habían llevado en la corrupción, o mejor dicho, que habían vivido bajo prácticas corruptas. Estas mismas naciones, una vez, dice la cita aquí, una vez la habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia, se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Y ya nos dimos cuenta que Israel era el pueblo escogido, pero era escogido precisamente porque no por la justicia que tenía este pueblo, ni porque era obediente, porque Dios le dice, mira, realmente conozco que eres pueblo de dura cerviz, y no es por tu justicia, sino por la injusticia de estos que no me han glorificado. Entonces te voy a utilizar como un instrumento de barro para que tú des a conocer mi voluntad a todas las naciones, y les enseñes que la paga, nuevamente la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte. Y eso se enseñaba a través del sistema de sacrificios en la cual se presentaba a través del santuario. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuanto les miraran, vivirían. Es decir, que todo esto era un símbolo, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuanto les miraran, dice, vivirían. Qué impresionante. Cristo era el fundamento de la economía judía, ¿verdad? De la dispensación judía, de la forma en que Dios estaba ahora administrando esa verdad, para que el pueblo entendiese todo este fundamento del plan de la salvación. Dice esta cita, continúa, todo el sistema, ¿verdad?, todo el sistema de los tipos y símbolos, es decir, de los sacrificios, de la Pascua, todo esto, dice, era una profecía compacta del Evangelio. Es decir, que estaba compactado todas estas verdades del Evangelio en estos símbolos del santuario mediante este tipo de sacrificios. Era, ¿verdad?, una presentación en el cual estaban resumidas las promesas del plan de la redención. Oh, hermanos, este era el gran propósito para el pueblo de Israel, que Él diera a conocer la voluntad de Dios y que les enseñaran a través de estos símbolos las promesas de la redención. Que aunque la paga del pecado era la muerte, la dádiva de Dios era vida eterna, y que a través de un redentor, a través de un sustituto, el pueblo de Israel tendría la vida. Pero no solamente el pueblo de Israel, sino que todas las naciones podrían vivir a través de este Redentor. Pasó el tiempo, ¿verdad? Llegó el tiempo hasta cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí, y desgraciadamente el pueblo de Israel se olvidó de todo esto. Y me salto muy rápido porque si hablamos de la parte de la historia bíblica, de todo, cómo es que se llega hasta el tiempo del Señor Jesús, no vamos a hacer lo más resumido posible. De hecho, ya ha avanzado bastante el tiempo y todavía no vamos a la parte del contexto histórico, apenas la vamos a comenzar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, llegó un momento en el que precisamente, de acuerdo a Mateo 23, verso 4, era la realidad del pueblo cristiano. Esta era la realidad, mejor dicho, del judío. ¿Cuál era la realidad del judío? Vamos a ver cuál era esta realidad. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Los maestros, los fariseos, los escribas, dice, bueno, los fariseos, ¿verdad?, los maestros de la ley, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Específicamente son los ayes a los fariseos, dice, y las ponen sobre los hombros
de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Es decir, que este grupo, ¿verdad?, de personas que se decía ser el pueblo erudito, que conocía supuestamente este pueblo conocía la voluntad de Dios a través de su ley, estaba enseñando a las personas a poner sobre los hombros de estas cargas que ni ellos, dice, con su dedo pueden mover. Incluso acá en Lucas 11:46 se dice de la siguiente manera: ay de vosotros, doctores de la ley, ay de ustedes, doctores de la ley, que se dicen saber demasiado, que se dicen saber que conocen de la ley y de la palabra de Dios. Dice, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Hacen de la justicia de Dios algo tan complicado y algo tan difícil. Dice, mas ustedes ni aun con un dedo tocáis esas cargas. Es decir, que estaban enseñando al pueblo de Israel, de dicho de otra manera, a creer que la justicia por las obras estaba por encima de la justicia por la fe. Pero Dios vino a enseñar a este pueblo que eso no tendría que ser así. Dios vino aquí a enseñar el verdadero propósito de la justificación por la fe. Dios vendría aquí como nación a enseñarles que era necesario que el pueblo entendiese que el hombre, como dice en Habacuc, ¿verdad?, el justo vivirá por la fe, no por las obras. Y este es el contexto en el que se va a ir relacionando todo el libro, y el libro de Hebreos y Apocalipsis, porque miren, vamos a hacerlo y representarlo mediante esta pequeña representación de tiempo, ¿verdad? Esa línea del tiempo, en la cual nosotros sabemos que para el año 31 el Señor Jesucristo fue crucificado en base a las profecías, ¿verdad? Por mencionar Isaías 58, Daniel 9, 26 y 27, conforme a la promesa de las 70 semanas, se confirmaron en el año 34, y nosotros sabemos que Dios le había dado una instrucción. Dios le había dicho, después de que Él resucitó, les dijo que fueran a todas las naciones, que les enseñasen a guardar todas las cosas que Dios había mandado, y les da la promesa, dice, he aquí, ¿verdad?, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que para esa época nosotros sabemos que viene la promesa del Pentecostés, ¿verdad? Posteriormente, cuando reciben la promesa del Espíritu Santo, como se registra en Hechos 9:31, las iglesias eran edificadas y andaban en el temor del Señor, ¿verdad? Y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Entonces, el pueblo de Israel, la nación judía que en algún momento había sido escogida para representar a las naciones, para representar a Dios ante las naciones, ahora había utilizado solamente a un pequeño remanente, ¿verdad? Voy a poner, si me permiten describirlo así, todo esto es la nación de Israel. Esta es la nación de Israel. Entonces, de toda esta nación de Israel, Dios había tomado un pequeño pueblo, ¿verdad? Había tomado un pequeño pueblo que había aceptado al Señor Jesús. Lo había aceptado. Y esta pequeña iglesia que estaba creciendo era la que se mantenía en el consuelo del Espíritu Santo, la que era edificada y la que andaba en el temor del Señor, y era multiplicada precisamente en el Señor. Para esa época el pueblo de Dios comenzó a predicar el Evangelio, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos que había un hombre de esta nación que se llamaba Saulo de Tarso. Y la Biblia dice que este Saulo de Tarso se fue a perseguir a esta pequeña iglesia, ¿verdad? Y dice que la Biblia que Saulo de Tarso asolaba a la iglesia, la perseguía, dice que iba a las casas y lo sacaba precisamente a estas iglesias. Este mismo Saulo de Tarso
fue convertido al cristianismo cristiano. Y ahora Saulo ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora Saulo predicaba al Señor Jesús y a este crucificado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo se convierte al Evangelio. Y cuando Pablo se convierte al Evangelio, él también tendría que cumplir, que tendría que ir, dice esta Biblia, la versión 1909, dice que por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, a todos los gentiles. El Evangelio ahora no solamente estaría en manos del judío, del israelita, literal, sino que ahora estaría en manos de esta pequeña congregación cristiana que saldría a las demás naciones a predicar el Evangelio, y sobre estas naciones saldría la misma promesa de recibir el Espíritu Santo. Pablo fue el encargado de predicar este evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando se convierte, fue el apóstol de los gentiles que predicaba, ¿verdad?, a todos el pueblo de Israel. Pero no solamente Pablo fue el único que se convirtió de la nación judía. En el libro de Hechos se registra que de esta misma nación muchos fariseos, ¿verdad?, fariseos y maestros de la ley se convirtieron al evangelio, se convirtieron a esta pequeña iglesia que estaba creciendo. No fue la iglesia establecida la que Dios utilizó, sino a este pequeño pueblo humilde que había aceptado al Señor Jesús con todo su corazón y con toda su mente. Entonces, cuando esto iba avanzando, había esta situación, ¿verdad? Había esta situación, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque si recuerdan, previo a esto que pasara, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, le había declarado que aquello que tanto había el pueblo de Israel aceptado como verdad, en el sentido que hasta se vanagloriaba, es decir, el templo, ¿verdad? El templo de Israel sería destruido. Dice que no quedaría piedra sobre el templo. Entonces Dios les había profetizado todo lo que sucedería de acuerdo a Mateo capítulo 24, que esta nación sería destruida. Y entonces había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra. Veamos la siguiente cita. Dice: lo porvenir les era misericordiosamente velado al pueblo que había escuchado las instrucciones de Cristo a través de Mateo 24. De haber visto con toda claridad estos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor. Fíjense, aquí nos está trasladando esta cita hasta antes de la muerte, ¿verdad? Y de la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Esta cita nos está poniendo en el contexto previo al año 31, específicamente a su muerte, meses quizás de la muerte, y dice que si ellos hubieran visto con claridad todo esto, habrían sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un consejo. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente. Entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase, dice la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, un doble significado, a la par que anunciaba la ruina de Jerusalén. Eso es el significado, ¿verdad? También dice, presagiaba los horrores del gran día final. Es decir, que Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24 tiene un doble significado. La ruina de Jerusalén se presentaba ahí, de Jerusalén, y los horrores que se vendrán para el gran día final. Entonces, este doble significado era presentado en Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24 nos llevaba a entender, o nos lleva a entender, la ruina de Jerusalén, y asimismo a comprender los horrores del gran día final. Muy bien.
Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que deberían sufrir por haberse rechazado y crucificado al Mesías. Es decir, que estos castigos venían por haber rechazado y haber crucificado al Señor Jesucristo. Dice aquí que iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, que estaba la nación judía, ¿verdad? Y dice: cuando veas la abominación asoladora, voy a poner aquí la nación de Israel, cuando vieran los estandartes de los enemigos que llegarían en las compañías, ¿verdad? En las compañías del ejército, en este caso está hablando del ejército romano, el que sitió al pueblo de Israel. Cuando vieras esa abominación del asolamiento, acuérdense que esto nos hace mención a un poder que se levantaría. Dice: el que le entiende, entonces los que estén en Judea tendrían que salir de la ciudad amurallada de Jerusalén y tendrían que ir a los montes. Y verdad, esa era la instrucción del pueblo de Israel. Muy bien, estamos nuevamente aquí. Sabemos que lo hemos platicado, el apóstol Pablo fue tomado por el Señor Jesucristo, fue utilizado. Dice en 9:15 se muestra esta parte en la cual se declara que, dice, era un instrumento escogido, ¿verdad? Me es dijo el Señor, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y también de los hijos de Israel. Sobre estos tres grupos el apóstol Pablo iba a predicar el evangelio, sobre gentiles, reyes y sobre los hijos de Israel. Bueno, ¿por qué lo mencionamos? Ya lo habíamos declarado previamente. La situación es la siguiente: porque cuando todo esto estaba pasando, cuando esta profecía del Daniel 9 junto con Mateo, a ver, vamos a poner aquí, ¿verdad? Cuando veas, dice, la abominación del asolamiento, de la cual fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, y dicha por el Señor Jesús. Cuando esto se iba a cumplir, hermanos míos, para la época, precisamente en el año 61 aproximadamente, 9 años previos a lo que históricamente se conoce como el sitio de Jerusalén, incluso previo a todo esto, ya se habían convertido fariseos, se habían doctores de la ley, pero todos estos hermanos seguían creyendo y habían hecho una mezcla del cristianismo y de las enseñanzas judías, de sus tradiciones. Entonces, todo eso había sucedido. Nosotros ahora entendemos, ¿verdad?, que el sistema ritual simbolizaba a Cristo, ¿verdad? Y dice la siguiente: cuando los judíos sellaron su rechazo a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y las ceremonias. ¿Por qué ponemos esta cita, hermanos? Porque esta nación que se había convertido, esta parte del pueblo que se convirtió, pero que había hecho una mezcla del cristianismo y de las enseñanzas judías, o bajo la ley de Moisés, habían mezclado el cristianismo y no estaban preparados para esta situación que Cristo había profetizado y también el profeta Daniel lo había anunciado. Ahora estaban dos testimonios. Estaba el testimonio del Señor Jesús, ¿verdad? Es decir, el anuncio o la profecía del Señor Jesús a través de Mateo 24. Estaba eso ahí. Lo que había dicho el profeta Daniel. Y ahora, cuando este pueblo, en este caso, crucificó al Señor Jesucristo, dice, rechazaron a quien daba significado al templo y a sus ceremonias. Recuerden que nosotros empezamos con Éxodo 25:8 en el verso 40, el cual se declara que había un modelo celestial,
un modelo celestial del templo de Dios. Y que esto era la realidad. El cordero que se sacrificaba era un símbolo, hermanos, de Cristo mismo. Este era un símbolo del Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que está diciendo esta cita. Todo eso, dice, daba significado, ¿verdad? ¿Quién? El Señor Jesucristo era quien daba significado al templo y a sus ceremonias. Pero había sucedido algo. El pueblo de Dios separó el templo y las ceremonias, las separó, ¿verdad? Quiso cortar todo eso, lo quiso cortar de el Señor Jesucristo. Cristo era la luz de todo eso. Y la sombra eran el templo y las ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Quedó condenado a la destrucción. Por eso el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 24, mira, cuando veas la abominación del asolamiento, ¿verdad? Dice, mira, de cierto te digo que no quedará piedra sobre esta ciudad. Y entonces, como este pueblo rechazó al autor, al que realmente le daba sentido al templo, al que realmente era el significado de las ceremonias, todo lo que se practicaba ahí, el mismo templo tan bello, ¿verdad? No tanto como el templo de Salomón, pero que sin lugar a dudas tenía una belleza singular, de tal manera que el pueblo de Israel dijo, o los discípulos le dijeron al Señor Jesús, mira qué bellas son estas, el templo, ¿verdad? Y Cristo les declara que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, en este contexto dice, es que se declara que se había perdido el carácter sagrado y por lo tanto quedaba condenado, quedaba condenado a la destrucción. Desde ese día, hermanos, pongamos atención, desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Todo lo que se practicaba, las ceremonias, ¿verdad? Todo el templo tenía razón de ser porque Cristo era la luz. Pero al rechazarlo como su Salvador, entonces todo esto ya no tenía razón de ser. No tenía razón de ser, hermanos. Como la ofrenda de Caín, miren qué tremendo, no expresaba fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo, literalmente destruyeron su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a bajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Y recuerden que esto se da en la profecía de Daniel capítulo, ¿verdad? Desde el 26, 27 lo podemos entender que ese gran sistema de sacrificios cesaría, de acuerdo a la profecía, por Cristo, el Mesías, príncipe, el ungido de Dios. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que todo eso había acabado, hermanos, que ya no tenía razón de ser. Y entonces Jerusalén, ¿verdad? La metrópoli de los judíos, era la metrópolis. Era allí donde se encontraba la intolerancia y el exclusivismo mayores. En Jerusalén solamente se creía que a través, ¿verdad?, del templo, lo voy a poner nuevamente aquí, del templo, de estas ceremonias, de los sacrificios, solamente se encontraba la fe. Pero Dios le había dicho que todo esto, sin la fe en Jesús nuestro Señor, nada era, hermanos. No era nada. Pero aquí era donde se levantaba la intolerancia y el exclusivismo. Los cristianos judíos, tengamos también nota aquí, los cristianos judíos que veían a la vista del templo, que vivían, a la vista del templo, permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación.
A ver, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Recordemos que de toda la nación de Israel, lo voy a poner aquí, la nación de Israel, ¿verdad? Esta era la nación de Israel. Ajá. Un pequeño pueblo, los discípulos y todos los discípulos del Señor Jesucristo que le habían aceptado, todos esos discípulos. Y luego nuevamente cuando en el Pentecostés se recibe una gran multitud, se convierte, pero significativa en comparación de toda la nación. Bueno, todo este pueblo cristiano, conocido como pueblo cristiano, ajá, entre ellos habían judíos que vivían cerca, ¿verdad? Cerca de Jerusalén y creían o seguían sintiendo que eran esa nación privilegiada, con privilegios. Entonces, esta nación que tenía los privilegios en algún momento dejó de serlo porque habían crucificado al Mesías, habían crucificado al Señor Jesucristo. Pero desgraciadamente estos cristianos judíos seguían practicando. La Biblia dice que seguían guardando, en este caso, se peleaban por la circuncisión y pasaba lo siguiente, miren, fíjense, esta cita está muy interesante. Dice, cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, percibieron que la santidad peculiar con la cual las costumbres, ojo, costumbres judías habían estado investidas pronto serían perdidas, según ellos, de vista a la luz de la nueva fe. Es decir, que ellos se seguían sintiendo celosos, aunque eran cristianos, se sentían celosos de la nueva fe. Y decían, ¿saben qué? Como que no me siento santo si no practico las costumbres anteriores. Como que no me siento santo si no practico lo anterior. Entonces, dice que muchos se indignaron con Pablo como el que había en gran medida, dice, causado este cambio, el que había sido utilizado para llevar este evangelio. Entonces, se habían disgustado, ¿verdad? Se indignaron con el apóstol Pablo. Aún los discípulos, dice, no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Hablando del concilio que se había dado allá en Jerusalén acerca de qué era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Dice, algunos eran celosos de la ley ceremonial, es decir, todo lo que tendría que ver con la Pascua, todo lo que tendría que ver con los panes sin levadura, lo del Pentecostés, todo lo que tendría que ver con la ley levítica, todas esas leyes levíticas, se sentían celosos y miraban con desagrado, dice, a Pablo, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía, ¿verdad?, eran flojos. Es decir, ellos decían, si no se practican la ley ceremonial, entonces ellos decían, sin ley ceremonial, no hay santidad. En otras palabras, eso era lo que esta nación decía, este cristianismo judío decía. Si no hay ley ceremonial, ¿verdad?, no hay santidad. El apóstol Pablo enseñaba que el justo por la fe vivirá. Por eso esta nación decía, ¿sabes qué? Aquí se habla de fe, pero acá vemos obras. Acá vemos a las personas que por las obras muestran su santidad. Se había acostumbrado hacia esa nación y todavía decía, bueno, y aunado a eso nosotros tenemos el templo de Jehová. El templo de Jehová. Entonces decían, contra esto, la famosa palabra o la famosa expresión del justo vivirá por la fe o por la fe vivirá era poca cosa para este pueblo. Y por eso sentían que era necesario que se volviese a estas leyes ceremoniales estrictas, en el sentido de que ellos no solamente lo que había dicho el pueblo, Dios le había dicho al pueblo a través de estas leyes practicaban, sino que los habían cargado todavía de mayor cargas pesadas, que ni aún, dice el Señor Jesucristo, que ni ustedes pueden llevar. Todas estas cargas tan pesadas que ni ustedes hacen, con un dedo la mueven. Todo eso se había tergiversado. Es decir, que esto que ellos a los cuales apelaban
era un evangelio, pues sí, me voy a atrever a decirlo así, era un evangelio corrupto. Era un evangelio corrupto que no se basaba en la justificación por la fe, de lo cual la Biblia nos enseña, sino que era un mensaje de justicia por las obras lo que estaba pasando. Entonces, imagínense, hermanos, el año 31 el Señor Jesucristo muere, el año 34 se confirma las 70 semanas, comienza a predicarse el reino de la gracia. El apóstol Pablo es utilizado para predicar. Algunos de los fariseos, del maestro de la ley, se convierten al cristianismo, pero el Señor Jesús profetiza que este templo, el cual tanto querían, el cual tanto anhelaban, el cual ponía su esperanza al pueblo de Israel sobre este templo, sobre las ceremonias que se practicaban. Y es que las ceremonias fue un medio que Dios había utilizado, pero cuando el centro era Cristo, todo se basaba en Cristo, y todo de acuerdo a la profecía, aquí en el año 31, todas estas ceremonias concluirían, ¿verdad? Porque el verdadero Cordero de Dios sería sacrificado. Cuando esto ocurriría, de acuerdo a la profecía, las ceremonias, ¿verdad?, dejarían de tener significado. ¿Por qué? Ya no servirían, porque el verdadero sacrificio estaría hecho. Entonces, mientras todo esto avanzaba, el apóstol Pablo se iba dando cuenta que tendría el pueblo de Israel que ver, que mirar más allá, de simplemente una piedra. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, quería mostrarle a ese pueblo, a ese cristianismo judío, que esta piedra, como se le dijo allá a Moisés en Éxodo capítulo 25, el verso 8 y el verso 40, era un modelo. Esto que está representándose aquí era un modelo del celestial. Eso era un modelo del celestial, hermanos. Y este modelo celestial, ¿verdad?, aplicaba a algo celestial. Es decir, si había un templo celestial, debería haber un sacerdote de carácter celestial. Si había un sacrificio terrenal, entonces en el celestial tendría que ser un sacrificio, en este caso la simiente prometida de Génesis 3:15, ¿verdad? Sería Cristo mismo, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, quien se sacrificaría aquí en este año. Entonces el pueblo de Israel dejó de ver que había realmente algo en donde podrían poner su esperanza, la cual, hermanos míos, era un santuario, no hecho por manos de hombre, sino un santuario que podía ser escuchado, que fue levantado, ¿verdad? Y en el cual el pueblo de Dios iba a ser escuchado en las diferentes partes que fueran. Y voy a tomar aquí, ¿verdad? Nuevamente pongo aquí, vamos a hacer como una especie de mapa, ¿verdad? Donde está Jerusalén, aquí estaba el templo de Jerusalén. Y entonces en este templo, ¿verdad?, todas las tribus iban y aquí se reunían en la Pascua. 3 veces se venían a reunir acá. Donde quiera que estuviesen esas naciones y estaban dispersas por otros lugares, caminaban y se preparaban para la Pascua. Así de manera anual pasaban 3 veces al año, de acuerdo a la palabra de Dios, el pueblo tenía que reunirse. Pero esto que estamos viendo del templo, el pueblo de Israel se había hecho de cierta manera un idólatra al templo. En Jeremías capítulo 7, ¿verdad?, se muestra que el pueblo de Israel creía que solamente sin fe, sin entender su ley, sin guardar su ley, podría estar ahí, y le llamaba que era el templo de Jehová. Dice, no vamos a ser destruidos porque está el templo de Jehová. Cuando viene el Señor Jesucristo, les declara precisamente
que este templo, porque ahora ya no era el templo, en este caso el de Salomón, sino que ahora era el templo que se había construido, ¿verdad? Allá en el tiempo de Esdras, que se había edificado, y después a este templo ahora iba a ser destruido. Y muchos cristianos judíos seguían teniendo su esperanza en este templo, hermanos. Seguían teniendo su esperanza sobre este templo que está representándose en esta imagen. Y ahora, ¿qué pasaba? Que Dios le quería mostrar a su pueblo que esta piedra, ¿verdad? Esta piedra sobre piedra que se presentaba aquí, dice, iba a ser destruida. Y al ser destruida esta piedra sobre piedra, Dios les estaba diciendo, en lo que tú confías, que es simplemente piedra, se va a destruir. No tiene nada de fortaleza. Se va a destruir. Y tú, en las ceremonias en las cuales te gozabas, ya dejarán de ser, de acuerdo a Oseas capítulo 2, verso 11, y se declara eso. Dejarán de ser, ¿sí? Ya no más. Y también en base a Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, Isaías 53, aquí está un error de tipográfico, Isaías 53, se le dice precisamente que el pueblo de Israel dejaría de ser esa nación a la cual ahora, si antes predicaba el evangelio mediante esta forma y tendría que evangelizar, Dios le dijo, ya no va a ser más esa nación. Esa nación va a ser destruida. Y por eso le profetiza en Mateo 24. Pues en este contexto, hermano, es que Dios levanta al apóstol Pablo aproximadamente en el año 61 y escribe la carta o el libro a los hebreos, este gran libro importante. ¿Por qué? Porque sabía que tendría que llevar al pueblo de Israel a lo celestial, hermanos. Tendría que entender lo celestial el pueblo de Israel. Debía de entender que esto era un símbolo de lo celestial, del verdadero santuario, dice, al cual Cristo entró como precursor nuestro, en el cual tenemos un ancla segura, hermanos. Este libro, hermanos, nos enseña grandes lecciones que son de suma importancia. En primero, si la nación ahora iba a ser dispersa, porque le dice, mira, cuando veas la abominación asoladora sobre esta nación, ¿verdad? Tratamos de ejemplificar aquí el mapa de todo Jerusalén, el templo, ¿verdad? Dice, cuando veas la abominación asoladora, cuando veas que están rodeada Jerusalén por el ejército enemigo, cuando veas que el templo ya está por ser tomado por esta ciudad, por Jerusalén, entonces, dice, el que lea entiende, ¿verdad? Dice, huyan a los montes. Entonces tendrían que huir a los montes. Tendrían que huir, hermanos, ¿verdad? A esos montes. Tendrían que huir. Y allá tendría que vivir este pueblo ahora. Y tendría que entender que ya no necesitarían estas piedras sobre piedras que estaban, porque había una piedra mayor, había una piedra angular, Cristo, nuestro Señor Jesús, el cual había declarado que donde dos o tres estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasaría, hermanos, si ahora esta nación estaría en estos montes, ¿verdad? Que huirían a los montes. Si no entendían que esta nación solamente por la fe tendría que vivir, en los montes, Si esta nación no entendía eso, hermanos, si no iba a vivir ahora a estas montañas, a los montes, lugares alejados donde no fuera la espada, si este pueblo no entendía que por la fe tendría que andar, sería muy difícil para ellos tomar esta decisión. Por eso, años antes de que se diera el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, se levanta esta carta y se da al pueblo de Israel enseñándole la suma importancia.
Miren, tan pronto dice, bueno, déjeme avanzar en esto también que es importante. Quizás vamos a cortar este video hasta aquí en esto que voy a concluir, y en otro más lo vamos a hacer para explicar la continuación del tema. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. El pueblo de Israel, ¿verdad? Para esta época tendría que ver a Cristo como a la piedra angular. La piedra angular, le voy a poner así, la piedra angular. Tendría que entender, mis hermanos, que hay un santuario celestial. Tendría que entender que había un sumo sacerdote, ¿verdad? Que era Cristo, sumo sacerdote. Debía de entender que había sido ya hecho o se había realizado un sacrificio por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, para todo el mundo, un sacrificio. Debía de entender que como nación Israel ya no era la nación que tanto había sido. La nación que había tenido la oportunidad de predicar el evangelio, ¿verdad? Predicar el evangelio. Ya no era esa nación. Eso es lo que debía de entender. Debía de entender que Cristo estaba a la diestra del Padre como intercesor. Todo esto, hermano, era lo que debía de entender. Si reflexionamos en esto, hermanos, desde el año 34, Dios deseaba enseñarle a su pueblo que aquello que el hombre deifica y lo levanta como un Dios, siempre perecerá. El pueblo de Israel había deificado el templo, creía que esa piedra era santa, creía que la piedra que se presentaba aquí, ¿verdad?, era santa porque supuestamente era santa. Y no tenía de santo. Recordemos que este lugar era santo porque la presencia de Dios se manifestaba ahí. Pero después se había apartado, hermanos, recuerden eso. Entonces, hoy en día se nos enseña, quizás esta la parte la vamos a enseñar en la continuación, para no hacerlo muy largo este video, pero sí quisiera mencionar y concluir lo siguiente mejor. Quisiera concluir de que desde el año 34 Dios quería enseñar a su pueblo que las piedras, ¿verdad? Las piedras que para nosotros son bellas, los grandes templos, las grandes catedrales, todo eso de nada sirve si no hay fe. El pueblo de Israel comenzó a vivir en las montañas y comenzó a predicar el evangelio posteriormente en el año 70 en diferentes naciones. Predicaba por los pueblos. Si había necesidad de levantar alguna especie de sinagoga, se levantaba. Pero nunca fue el propósito de Dios levantar grandes templos. El único templo en el cual literalmente la presencia de Dios se manifestaba y era visible fue en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Pero Dios acabó con esa forma de manifestarse. Y ahora el Señor Jesucristo enseñaba que donde estuvieran 2 o 3 en medio de ellos, ahí estaría con su pueblo. Y todo esto iba a ser explicado en esta carta a los Hebreos. Y vamos a ver posteriormente qué pasó del año 70, que se levanta el libro de Apocalipsis. Pero hasta ahorita, hermano, quiero que se resuma hasta aquí, que el libro de Hebreos tiene un contexto con Mateo 24 y que en ese contexto es que se da este libro de suma importancia, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel entienda que había alguien superior, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tendría que aprender a vivir por fe y debía entender que aunque anduvieran en las montañas más alejadas, Dios estaría con ellos y que no habría necesidad de regresar al templo, ¿verdad? Porque Dios deseaba que su cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros, fuera el templo viviente, sabiendo que había un santuario celestial, ¿verdad? En el cual Cristo, como precursor nuestro, entró, dice, hasta velo adentro, ¿verdad? Entró hasta velo adentro, en el cual tenemos ancla segura por la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, que Dios les bendiga y por favor esperen la segunda parte de esta historia, ¿verdad? Del contexto histórico del libro de Hebreos y de Apocalipsis.
Si vamos entendiendo y vamos hilando la historia, se van a dar cuenta por qué el pueblo necesitaba un revivimiento y necesitaba una reforma. Así que hermanos, que Dios les bendiga y que esta primera parte sea de grande bendición para cada uno de ustedes.